Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de prismas y cilindros. ¡Vamos a verlo! Primero, antes de hablar de eso, conozcamos un poquito más de los poliedros. ¿A quién se refiere cuando hablamos de poliedros? Se dice que los poliedros son aquellas figuras geométricas que tienen todas sus caras planas. En este caso, por ejemplo, tenemos el prisma, tenemos la pirámide, por ejemplo, también tenemos el tronco de la pirámide. Pero también, aparte de los poliedros, que son donde tienen caras planas, también tenemos aquellas figuras que son cuerpos redondos. En este caso, tienen alguna de sus superficies curvas, como por ejemplo, tenemos al cono, tenemos al cilindro y tenemos a la esfera. Entonces, el día de hoy conoceremos dos de estas figuras. Conoceremos los prismas y conoceremos un poco de los cilindros. A ver, conozcamos uno de ellos. Empecemos primero por los prismas. ¿Qué son los prismas? Un prisma está formado por dos bases que son polígonos iguales y paralelos, y las caras laterales que son paralelogramos. En este caso, ¿no? Tiene esa forma y podemos considerar muchas características, en este caso para que se considere un prisma. Por ejemplo, los elementos del prisma, ¿cuáles serían? Si tenemos, por ejemplo, un prisma, recuerda que tienen las bases del prisma, son los lados en la que se apoya el cuerpo. En este caso tenemos dos bases, ¿cierto? La parte superior y la parte inferior. Luego tenemos las caras laterales. En este caso son los rectángulos laterales. En este caso tenemos uno, dos, la parte de atrás 3 y esta parte sería 4. A eso se le llaman caras laterales. Luego también tenemos arista de la base. En este caso dice, ¿no? Arista significa de la base, significa su lado de la base. Cuando usamos prisma no se le llaman lados, se le llaman o se le conocen como aristas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, también tenemos el apotema de la base, que es la distancia del centro del polígono a cualquiera de sus lados. Ahí te lo menciono. Y también tenemos arista del prisma. En este caso es una de las aristas del prisma, ¿no? Que es el lado de una de las caras. Y último tenemos también la altura del prisma. Es la distancia del centro de la base a otra. En este caso podemos considerar ese lado. Pero a la vez también tenemos en este caso una pequeña fórmula. En este caso, esta es la fórmula de Euler. ¿Qué consiste? ¿Qué cosa es? Las caras, dice, las caras más los vértices es igual a las aristas más 2. A ver, vamos a comprobar en este caso. A ver, caras. ¿Cuántas caras tiene? Uno, 2, la parte trasera 3, 4 y la 2 tapita, ¿no? 5 y 6, ¿cierto? Tendría 6 caras más los vértices. ¿Cuántos vértices tiene? A ver, contemos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría 8 vértices, ¿sí? 8 más 6 caras serían 14. ¿Será igual que las aristas más 2? A ver, contemos aristas. ¿Cuántas aristas tiene en este caso mi prisma? A ver, uno, 2, 3, 4, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, tiene 12 aristas, más 2 sería 14. Y en ambos casos es lo mismo. Podemos usar para ciertos problemas la fórmula de Euler. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y cómo me doy cuenta o cómo puedo diferenciar los prismas? Muy bien. Recuerda que los prismas se clasifican, en este caso, de acuerdo a su base. Por ejemplo, en este caso tenemos un prisma triangular. ¿Por qué triangular? Porque su base es un triángulo. Cuando su base tiene esta forma, sería un prisma cuadrangular. Si tiene 5 lados su base, sería un prisma pentagonal. Si tiene 6 lados la base, tendría prisma hexagonal. Y así de acuerdo a la base. ¿Sí? No hay que olvidarnos eso. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, veamos la siguiente situación problemática que nos dice,
Juana compró un par de zapatillas para regalarle a su hermano por su cumpleaños y quería saber cuánto de papel de regalo necesitaría para envolverlo, pero también quiere saber la capacidad de dicha caja de zapatos, o sea, su volumen. ¿Sí? A ver, ¿qué nos presenta esta situación problemática? Nos piden, en primer lugar, allá calcular cuánto de papel de regalo sería necesario para envolverlo todo la caja, ¿no? Que quiere regalar a su hermano las zapatillas. Y luego queremos hallar el volumen. ¿Cuánto sería el volumen de toda esta caja? Y nos muestran las medidas de la caja. ¿Cierto? A ver, veamos cómo lo podemos resolver. Primero hallando la cantidad total de papel. Tenemos esa caja. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, envolverlo, en este caso, con el papel voy a tapar todas las caras que presenta. En este caso, este prisma, ¿verdad? Pero nota algo, que hay lados que son iguales o caras que son iguales, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos hallar la cantidad de papel, en este caso, de ese prisma? Primero, vamos a determinar en este caso uno de sus lados. Si tú te das cuenta, las caras tienen forma de rectángulo, ¿sí? Vamos a hallar uno de ellos primero, este lado. A ver, lo vamos a marcar para que puedan observarlo. Ahí está, ese rectángulo, ¿sí? Que está en forma inclinada. Yo te pregunto, en este caso, ¿cuántas caras de esta forma van a haber? Profesor, serán dos, ¿verdad? Porque la parte superior es del mismo tamaño que la parte inferior, ¿cierto? En este caso, si yo hallo el área de uno de ellos, lo multiplico por 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo diría, si yo quiero cubrir todo este lado, sería su área, ¿verdad? A ver, entonces diremos que la superficie, o en este caso el área, sería igual. En este caso, como es un rectángulo, yo sé que el área es base por su altura. Su base sería 30, su altura sería 18, ¿verdad? Pero como van a ser dos lados, dos caras, lo multiplico por 2, ¿cierto? Sería 2 veces la base, que es 30, por su altura. Y en este caso ya forré, en este caso, la parte superior y la parte inferior, ¿cierto? Pero todavía nos faltan más partes de la caja. Ahora vamos en este caso a colocar dos lados, ¿sí? Los contornos, estos dos lados. O sea, este lado y el otro lado, que también son caras iguales, ¿cierto? A ver, vamos a considerar, también sería por 2, ¿verdad? Sería por 2 porque son iguales. ¿Cuánto es su base? Sería 18, ¿cierto? Vamos a marcarlo para que se puedan observar. En este caso, su base sería 18. ¿Y cuál sería su altura? Sería 12, ¿verdad? Entonces sería 2 por 18 por 12. Profesor, ¿por qué por 2? No te olvides que son dos caras que vamos a determinar, ¿sí? Muy bien, ahí sería todo. Aún no, ¿verdad? Todavía nos falta determinar dos caras más para poder forrar toda la caja, ¿no? En este caso serían los dos contornos, ¿no? Que están al frente, ¿verdad? Y la parte trasera. Sería este contorno o esta cara con la cara que está en la parte que no se nota, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como son dos, sería, ¿no? Vamos a marcarlo para que puedan observarlo. ¿Sí? Sería en este caso esta parte. Su base sería 30, su altura sería 12. Sería 2 veces 30 por 12. Y ya está resuelto nuestro problema. Solamente nos queda multiplicar. Diremos, ¿no? En este caso, 2 por 30 por 18, 1080, más. Multiplicamos y ahora también multiplicamos. Ahora solamente nos queda sumar. Entonces, podemos decir que en este caso Juana necesita un promedio o un aproximado a 2.232 centímetros cuadrados, en este caso, de papel para poderlo forrar. ¿Sí? ¿Qué tal el problema? Interesante, ¿verdad? Muy bien, en este caso hemos determinado la cantidad total de papel que necesita para forrar, ¿sí? O su área total. Ahora vamos a hallar el volumen. En este caso, el volumen o la capacidad que contiene esta caja. ¿Y cuánto será el volumen en este caso de la caja? A ver, ¿y cómo podemos hallar el volumen, profesor? A ver, por ejemplo, si observamos, la base tiene forma de un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería su volumen? ¿Cierto no que sería si yo, en este caso, coloco la base, coloco
otro más, otro más, otra base más, otra base más. ¿Cierto o no que sería exactamente el tamaño de la caja? Muy bien, ¿verdad que sería todo el volumen, verdad? En este caso, entonces, ¿qué tendría que hacer para poder hallar todo el volumen? Sería solamente hallar el área de la base, que sabemos cuánto mide su lado. Ese mi lado mide 18, el otro mide 30. ¿Y cómo podemos hallar el volumen? Sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, o también sería todo este lado, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería? Su altura. Entonces, para hallar el volumen, solamente hallaría el área de la base y lo multiplico por ¿quién? Por su altura. Muy bien. A ver, determinemos. El área de la base sería 30 por 18, ¿verdad? Porque es un rectángulo. Multiplicado por su altura. Y ya hemos determinado en forma sencilla cuál sería su volumen. El volumen sería igual si multiplicamos estos tres datos, 6.480 centímetros al cubo. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora conozcamos uno de los cuerpos redondos, que en este caso estábamos mencionando, y era el cilindro. ¿Por qué el cilindro? ¿Qué tiene en común el cilindro con el prisma? A ver, vamos a ver. Un cilindro es aquel sólido geométrico generado por el giro de una región rectangular en torno a uno de sus lados o a uno de sus ejes de simetría. En este caso podemos tener ejemplos de cilindro, una lata de leche, por ejemplo una lata de atún, un tronco, ¿no?, que tenga forma de un cilindro. Ahora, profesor, ¿y qué se refiere con sólido geométrico generado por el giro de una región rectangular? A ver, por ejemplo, ponemos en este caso, ¿no?, un rectángulo y giramos este rectángulo. Si nosotros giramos este rectángulo, ¿qué pasa? Vamos a formar, ¿sí? Si giramos al rectángulo, vamos a formar un cilindro. Por eso es que dice que es generado por el giro de una región rectangular. ¿Sí? A ver, veamos un caso. En este caso de, del cilindro. Dice, se tiene un rollo de papel higiénico con las dimensiones como se muestra en la figura. ¿Cuánto de envoltura se necesita para un rollo de papel? ¿Y cuál es el volumen del papel? Ah, muy bien. En este caso me están pidiendo, ¿qué me dice la situación? Que tenemos en este caso un rollo de papel higiénico. Y en este caso queremos saber cuánto es todo lo que le envuelve al papel, la envoltura del papel. ¿Cuánto es? En este caso sería su área total. Pero también nos piden en este caso saber el volumen del papel higiénico, ¿no? En este caso sería el volumen de todo el papel. No, ¿verdad? Recuerda que tiene una parte vacía. Hay un conito que es vacío. Entonces esa parte no lo voy a poder determinar, ¿no? Porque no me serviría. Solamente quiero saber cuánto de papel, en este caso, contiene un rollo de papel. A ver, ¿cómo podemos determinar el volumen en este caso? El área podemos determinarlo quizás como el ejemplo anterior, pero el volumen, ¿cómo podemos determinarlo? Solamente quiero la parte del papel. Ojo que esta parte es una parte hueca, ¿no? Un cilindro que no, en este caso, que no me serviría. Entonces, ¿cómo podemos hallar el volumen en este caso? Cierto o no que sería, si yo hallo en este caso, primero, hallo el volumen de todo el papel y le quito o le resto, ¿quién? En este caso, el área de esa parte que es hueca, ¿verdad? A ver, repetimos, hallamos el área de todo y le quitamos la parte hueca, ¿no? Porque esa parte no es la que yo quiero, solamente quiero la parte del costado, ¿no? El papel que le contiene todo esto, ¿sí? A ver, primero vamos a hallar en este caso el área. ¿Cómo podemos hallar el área en este caso de este cilindro? En este caso del papel. Si queremos saber toda la envoltura, sería su área total, ¿no? A ver, si nosotros cortamos, en este caso el papel, todo su extremo, ¿qué obtenemos? Cierto, ¿no? Que obtenemos un círculo, ¿verdad? Y la parte que está aquí de su cuerpo, la parte lateral, sería como un rectángulo. Si lo estiramos, sería un rectángulo. Pero ojo que en este caso sería dos lados, porque quiero forrar los dos lados, las dos caras de las bases. Pero también sería otro círculo, ¿no? Otro círculo, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos saber en este caso cuánta envoltura necesitas para envolver todo esto?
¿Cierto o no que sería el área? El área en este caso de este rectángulo y el área de los dos círculos. Pero basta con hallar el área de un círculo y lo multiplico por 2, ¿verdad? A ver, coloquemos los datos que tiene. Nos dice que el diámetro en este caso del círculo, ¿cuánto es? Es 12. Y nos dan también en este caso esta medida, ¿no? La altura, ¿no? En este caso que nos dice que es 9. Muy bien. Entonces, para poder hallar en este caso el área total, sería hallar el área del rectángulo más dos veces, porque son dos círculos, dos veces el área del círculo, ¿verdad? Muy bien. A ver, empecemos primero por el área del rectángulo. Yo sé que el área del rectángulo aquí es igual, jóvenes, es base por altura. Profesor, pero no sabemos cuánto vale la base. Ah, muy bien. Pero eso lo podemos considerar en este caso usando el círculo. ¿Cierto o no que esta parte, esta franja de la base del rectángulo, cubre exactamente todo el contorno del círculo? ¿Verdad? Entonces, la base sería, ¿cierto o no que sería todo ese contorno del círculo? Si lo estiramos, sería toda la base, en este caso el rectángulo. Profesor, ¿y cuánto sería en este caso toda esa medida? Esa medida es la longitud de la circunferencia, en este caso del papel higiénico, ¿verdad? Y eso sí, esa fórmula sí está determinada. Podemos saber que la longitud del círculo es igual a 2pi por radio. Bueno, pi es una constante universal que siempre se usa, se va a usar 3,14. Y en este caso me pide por el radio. ¿Y cuánto sería el radio del círculo? En este caso, sería 12. Recuerda que esto es el diámetro, todo es el diámetro. ¿Qué cosa es el radio? El radio es desde el punto centro, trazo un segmento a cualquier lado de la circunferencia, o sea, de la mitad. Si yo trazo la mitad, entonces, si todo esto mide 12, ¿cuánto sería su radio? Sería 6 centímetros, la mitad, ¿verdad? Entonces ya tenemos pi, ya tenemos el radio, sabemos, ya tenemos la base, multiplicamos por la altura, ¿no? Y nos faltaría hallar el área del círculo, pero sí ya sabemos que el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado. Pi ya lo mencionamos, el radio también ya lo tenemos. Entonces, si yo quiero hallar el área total, ¿no? Para saber cuánta envoltura necesito, sería, ¿no? La base, que sería 2pi por radio, por su altura. Y a esto le agrego dos veces el área del círculo, ¿verdad? ¿Por qué dos veces? Porque son dos círculos. Y es pi por radio al cuadrado. A ver, veamos qué sigue. Una vez que ya tenemos estas medidas, solamente me queda reemplazar y ya va a ser sencillo. Diremos, a ver, 2 por pi, ¿cuánto vale pi? 3,14. Por el radio, ¿cuánto es el radio? ¿Será 12 o 6? 6, ¿verdad? Y su altura, en este caso la altura vale 9. Muy bien. A esto le agregamos más dos veces, dice que es pi. Pi sabemos que es 3,14 multiplicado por el radio al cuadrado. El radio es 6 al cuadrado. Y hasta casi resuelto, diremos que entonces, que la es igual 2 por 3,14 por 6 y por 9, eso me da 339,12 más, acá, primero hacemos la potencia, 6 al cuadrado o 6 por 6, 36. Lo multiplicamos por 3,14 y luego multiplicamos por 2 y eso obtenemos 226,08 y nos queda solamente sumar y entonces diremos que en este caso necesitamos exactamente o se necesita 565,20 centímetros al cuadrado. En este caso para forrar todo ese rollo de papel higiénico. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Muy bien. En este caso hemos hallado el área total. Ahora vamos a hallar en este caso el volumen, que es lo que más nos interesa. El volumen en este caso del papel higiénico, ¿no? A ver, ¿qué hemos dicho? Primero vamos a hallar el contorno, todo el volumen, en este caso, del papel. Y eso hay que hacer igual. Entonces diremos que el volumen de todo eso, ponemos sus datos que tiene, conocemos ya el radio. A ver, ¿cómo hallaríamos el volumen? En este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco en este caso el círculo de la base y coloco encima, sigo agregando. ¿Cierto o no que sería todo el volumen, en este caso el papel higiénico?
Sí, ¿verdad? Entonces, para hallar el volumen, yo puedo decir que es el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, y lo multiplico por su altura. Entonces diremos que el volumen es igual a pi por radio cuadrado, y esto lo multiplicamos por su altura. Muy bien. Ya tenemos en este caso el volumen del cilindro. Ahora vamos a reemplazar en este caso para poder determinar todo ese volumen. Será igual. A ver, dice, pi sabemos que es 3,14 multiplicado por el radio. El radio ya sabemos que es la mitad de todo el diámetro, sería 6 al cuadrado por su altura. La altura en este caso es 9, ¿verdad? A ver, reemplazamos, sería igual, ¿no? 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Multiplicamos por 9 y multiplicamos por 3,14. Eso nos da 1017,36. Ya hemos obtenido el volumen, en este caso, de todo, ¿verdad? Ahora tenemos que hallar el volumen, en este caso, del conito, ¿no? Que lo vamos a quitar. A ver, en este caso lo vamos a poner volumen 2. Colocamos su dato, sabemos que es también tiene el mismo tamaño, 9 de altura, y nos da también su diámetro. Su diámetro es 5, pero yo no quiero diámetro, yo quiero solamente el radio. ¿Cuánto valdría el radio? La mitad, ¿no? Que sería 2,5. Muy bien. En este caso, ¿cómo sería el volumen? También sería similar, ¿verdad? Coloco el área, en este caso, del círculo, del conito, y colocamos uno encima de otro, y eso sería, ¿qué cosa? Su volumen, ¿verdad? En este caso sería el volumen 2, sería, a ver, pi, sabemos cuánto vale pi, vale 3,14 por el radio, 2,5 al cuadrado, por su altura. La altura también sería lo mismo, ¿no? Sería 9. Ya está sencillo, solamente multiplicamos. Primero, 2,5 al cuadrado o también es igual 2,5 por 2,5. Multiplicamos por 9 y luego multiplicamos por 3,14. Y obtenemos 117,63. Por lo tanto, queremos hallar el volumen de papel nada más. ¿Qué sería? Sería la diferencia del volumen de todo y le quitamos el volumen del conito, ¿verdad? Ya podemos hacer eso y eso nos sale exactamente 840,73. ¿Qué cosa? Centímetros al cubo. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Ahora te toca a ti. Te invitamos a resolver en este caso el reto de semana, que consiste, dice, ¿no? Si el objeto mostrado es un portalápiz en forma de cubo, pero hueco en el centro, ¿sí? En este caso tiene forma de un cubo, pero en este caso este es hueco. De modo que el hueco tiene la forma de un cilindro, tal como se indica en la figura. Calcula el volumen del portalápiz. En este caso sería, ¿no?, hallar el volumen del cubo y le quitamos el volumen del cilindro. No te olvides que dice que es un cubo. Sabemos que el cubo, todos sus lados son iguales. En este caso también mide 4. La altura también mide 4. Y la altura del cubo también es la altura del cilindro, ¿verdad? Entonces todo su diámetro mide del cubo, del cilindro, también sería 4, ¿verdad? Muy bien. Y luego también nos pide calcular el área del cubo y del cilindro de la imagen anterior. O sea, vamos también a determinar el área del cubo y el área del cilindro, ¿sí? Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No olvides que si tienes alguna duda nos puedes consultar al grupo de WhatsApp, que estamos atentos para poder ayudarte. Cuídate mucho, nos vemos en la próxima clase.